Ahí está. Ahora falta el sonido. Chicos, ¿nos escuchan? Sí, profe, ahí se escucha. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Un poco el volumen, no sé si está muy fuerte. A ver, ahí van a regular el volumen y arrancamos. A ver, ¿qué Mil hacen ahí? gracias por la paciencia. ¿Se escucha muy fuerte ahí? ¿Se escucha bien, Martín? ¿Se escucha bien? Hola, profe, buenas tardes. Hola, chicos. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, Dígame que hable, profe. me piden que hable alguno de ustedes para ver cómo está el volumen. Martín. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí, se escucha? Sí, es como una interferencia. Está ahí. No se pudo detectar su altavoz, dice. Salida de altavoz frontal. Okay. Bueno, ¿todo bien ahora para empezar? ¿No les sale el sonido muy alto? ¿Podemos arrancar? Sí, profe, se escucha bien. Gracias, Ángel. Ahora sí empezamos. Bueno, mil disculpas por las fallas que a veces nos superan. La intención justamente es no perder esta tercera semana de clases. Vamos a seguir con el tema de la bioética y los problemas que le preocupan al inicio de la vida. Y en la clase de hoy vamos a hablar de eugenesia, clonación y aborto. Y después también va a haber un espacio, como la otra vez, que vamos a hacer grupos, y yo les voy a pasar una serie de links para que cada grupo o lea un artículo corto o vea un video corto, y después volvamos al aula a compartir. Así que esa es un poco la planificación de la clase. Voy a compartir la presentación de esta segunda parte de bioética al inicio de la vida. Ahí lo están viendo. Entonces vamos para poder contextualizar sobre todo el tema eugenesia y clonación, yo los invito a hacer un breve repaso de la historia de la genética. He estado mirando el plan de estudios de la carrera de nutrición, veo que no tienen específicamente la materia genética, seguramente en muchas materias les hablarán de ello, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué pasaba allá por mediados del siglo XIX, en 1866? Bueno, en la actual República Checa, en Brno, una ciudad cercana a Praga, Gregor Mendel va a hacer una serie de experimentos utilizando como objeto de estudio, sujeto de estudio a la planta de la arveja, y de ahí van a surgir las conocidas leyes de la herencia, leyes de Mendel. Lo interesante es que Mendel va a morir sin saber que es el padre de la genética, porque como ven ustedes en la foto, Mendel era un monje, sus investigaciones quedaron restringidas al monasterio y lograron ser redescubiertas recién a inicios del siglo XX, simultáneamente en Europa y en Estados Unidos. En el mismo siglo XIX, Miescher, en el laboratorio, logra precipitar por primera vez la molécula de ADN. De cualquier manera, la logra precipitar, pero no logra descifrar su composición química. Pero ya es meritorio y le llama nucleína. Seguimos en el siglo XIX, ya estamos terminando, y un inglés, Francis Galton, va a ser la primera persona que comienza a utilizar el término eugenesia. Acá, dicho sea de paso, si desarmáramos la palabra eugenesia, el prefijo eu y el sufijo génesis, genesia,
Eu quiere decir bueno, bien. Por eso decimos eucariota, eugenesia, euploide, eutanasia, vamos a decir. Y genesia viene de génesis, origen. Entonces, de esta manera podríamos decir que aquellos que se llaman Eugenia o Eugenio, quiere decir buen origen, buenos genes, bien gestado. Ese sería el sinónimo de la palabra eugenesia. En el año 1909, ya estamos en el siglo XX, a las unidades fundamentales que había descrito Mendel en sus trabajos, se le da el nombre de genes, pero todavía no se sabe dónde ubicar esos genes. Hoy sabemos que el gen es la mínima porción del ADN capaz de implicar una unidad de transcripción en una proteína. Pero por el momento simplemente se los nombra, por eso es que se empieza a hablar recién en el siglo XX de genética, pero no se los ubica a nivel celular. 1914 al 16, el mundo estaba atravesando la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en Estados Unidos no se dejaba de investigar, y específicamente en la Universidad de Georgetown, la misma universidad que vimos en la primera clase, donde Hillegas fundó el Instituto Joseph and Rose Kennedy para la fecundación y la bioética, ¿se acuerdan? Bueno, en esa misma universidad, Thomas Morgan va a investigar con la mosca del vinagre, también llamada mosca del azúcar o de la fruta, y su nombre científico es Drosophila melanogaster, va a investigar y ahí sí se va a dar cuenta que estos genes se ubican en los cromosomas. ¿Por qué lo logra? Porque justo el sujeto de estudio, que fue la mosca, tiene una característica importante. Primero, que tiene cromosomas gigantes, y eso le facilitó la investigación. Y segundo, que tiene pocos cromosomas. El número de la especie Drosophila es 8. Para que tengan una idea, el número de nuestra especie Homo sapiens es 46. 1942. El mundo ahora estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial, pero mientras tanto algunos investigadores descubrieron en las bacterias, específicamente en la Escherichia coli, de la cual seguramente ustedes han oído hablar cuando estudiaron el síndrome urémico hemolítico, por ejemplo. El estudio en estas bacterias develó que esos genes que se habían identificado en los cromosomas estaban constituidos por ADN. 1953, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya se había realizado el juicio de Nuremberg, del cual provino el Código de Nuremberg. Bueno, dos científicos, Watson y Crick, van a revelar la fórmula del ADN. Van a identificar que el ADN es un polinucleótido constituido por muchísimos nucleótidos, donde cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada, por un glúcido, que es la desoxirribosa, y por un radical fosfato. Y acá, como algo anecdótico, yo les cuento que detrás de este descubrimiento, que les mereció un par de años después el premio Nobel, hubo una gran mujer de la que muy poco se habla en los libros de genética, de biología. Y esta mujer fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin estuvo sacándole fotos a la molécula de ADN con una técnica que sería como hacer una radiografía de la molécula. Lo hizo por una técnica de difracción de rayos X. Y bueno, las fotos le parecían realmente llamativas. Comete de alguna manera, no la imprudencia, en realidad ella se las muestra a su jefe de laboratorio, y este es el que, a escondidas de Rosalind,
le muestra las fotos a Watson. Rosalind Franklin no mereció el premio Nobel porque ya para ese momento había fallecido de un cáncer de ovarios, de tanta radiación que había absorbido. Pero merece el momento mencionarla detrás de este descubrimiento. 1980. Los científicos se empiezan a dar cuenta que muchas enfermedades son causadas por genes que han mutado, genes defectuosos. Y obviamente la preocupación en el ranking de enfermedades es ver cuáles son los genes que provocan el cáncer. De hecho, hay científicos mendocinos que lograron detectar algunos de estos genes, por ejemplo, para el cáncer medular de tiroides, el gen lleva el nombre Mendos-A por los científicos que participaron en este descubrimiento. Terminando ya el siglo XX, la comunidad científica mundial se entera de la primer clonación de mamíferos, y es la famosa oveja Dolly. Dolly nace en julio del 96, sin embargo, la comunidad científica mundial se entera de esto casi 7 meses más tarde, y esto fue porque los científicos querían ver si Dolly sobrevivía los primeros meses de vida, y Dolly vivió un par de años. La diferencia, lo vamos a ver enseguida cuando les hable de clonación, es que envejeció antes de tiempo. Terminando el siglo XX, en 1999, empieza la terapia génica con células madre. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les decía que una de las fuentes de células madre o células troncales eran las células embrionales? Bueno, se inicia la terapia génica en niños que tienen síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, que antes se los aislaba, se conocía como síndrome del niño burbuja, y que hoy se ha avanzado no solo con terapia génica, sino también con trasplante de médula ósea. Ya en el siglo XXI, ustedes ya habían nacido, y les cuento que en la China un científico publica un estudio donde había modificado el genoma de embriones. Específicamente modificó sus embriones, tuvo mellizas, este científico, a las cuales él manifestaba que había cortado la secuencia de ADN para hacerlas inmunes al HIV. Esto le causó muchos problemas en la comunidad científica, e inclusive fue condenado, estuvo en la cárcel, ahora nuevamente se encuentra en libertad y sigue investigando porque transgredió un montón de pautas éticas. Ahora, ¿con qué cortó el genoma? Lo cortó con estas tijeras, esto que dice acá, CRISPR-Cas9, son tijeras moleculares capaces de cortar el genoma en pequeñas secuencias. Y solo como algo anecdótico, el que inventa o descubre estas tijeras es un rosarino. Un argentino es quien patenta las tijeras y luego son tomadas por la comunidad científica mundial. Bueno, entonces esta sería un poco la introducción. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a la eugenesia como concepto. ¿En qué consiste la eugenesia? Si uno quisiera dar una definición, va a decir que es el estudio de todas aquellas medidas que se pueden tomar para mejorar la herencia, para mejorar el patrimonio hereditario. Esto en sí como definición sería bueno, o sea, ¿qué se puede hacer para que cada vez los niños que van naciendo sean lo más sanos posibles? El concepto en sí no es malo. Acá en esta caricatura es esta suerte de colador de fideos donde para la eugenesia quedarían los que no tienen defectos y pasarían aquellos que tienen defectos. Esto es para pintar
la malentendida eugenesia. Bueno, ¿y quién es el padre de la eugenesia? El padre de la eugenesia es esta persona que yo les mencionaba que había acuñado el término, Francis Galton. Francis Galton quería aplicar las leyes de la herencia a mejorar la especie humana. Este árbol genealógico simplemente es para mostrarles que Francis Galton era primo hermano de Darwin. ¿Quién fue Darwin? Fue el que escribió la teoría de la selección natural o teoría de la evolución. Darwin era 13 años más grande, sí, 13 años más grande, pero su padre y la madre de Galton eran hermanos. Bueno, y Galton, al igual que Mendel, empezó a practicar estas medidas eugenésicas también en la planta de la arveja. Él decía que de arvejas, de plantas de arveja de baja estatura, iban a salir plantas de arveja también enanas y que iban a dar arvejas pequeñas, y a la inversa, de plantas de arvejas más altas y con arvejas más grandes, iban a dar siempre este tipo de arvejas. Y cuando fue a lo experimental, fue a los canteros, a los almácigos, donde él estaba cruzando las plantas, vio que no se cumplían sus predicciones. A pesar de que no se cumplían, él siguió insistiendo y trató de practicar en humanos. Y él decía, de parejas de alta estatura, de gran estatura, iban a nacer hijos todos altos. Y cuando fue a la realidad se dio cuenta que no se cumplía tampoco. Pero esa eugenesia de Galton rápidamente se convirtió en una moda para la ciencia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué les cuento que se convirtió en una moda? A pesar de que no existía la globalización tal como hoy la conocemos, llegó a la Argentina toda esta teoría de Galton. ¿Y quién la toma? Entre las muchas personas que adoptan o adhieren a la eugenesia de Galton, estuvo Dalmacio Vélez Sarsfield. ¿Quién fue Dalmacio Vélez Sarsfield? Fue uno de los escritores del Código Penal argentino. Entonces, enseguida, cuando veamos el tema del aborto, les voy a recordar por qué Vélez Sarsfield estaba impregnado de esta teoría de Galton. La eugenesia va a tener medidas positivas y medidas negativas. Y acá cuando digo positivo y negativo, no lo tomen como que lo positivo es lo bueno, lo negativo es lo malo. No es con esa acepción. Medidas positivas le vamos a llamar a aquellas que estimulan a que las parejas tengan muchos hijos. Y medidas negativas son aquellas que desestiman a que las parejas procreen, a que las parejas tengan hijos. Pero pueden ser positivas malas y negativas buenas o viceversa. ¿Cuáles son las más conocidas de estas medidas eugenésicas positivas? Bueno, yo he puesto en primer lugar, entre paréntesis, la crianza por el Estado. Ya les voy a explicar enseguida por qué está entre paréntesis. Las técnicas de reproducción asistida que vimos en la clase pasada, la legislación, sobre todo en lo que concierne al estímulo de la natalidad, el certificado prenupcial y la educación, que lo he puesto en color y en mayúsculas a propósito. Entonces, vamos viendo una por una. ¿Qué es esto de medida eugenésica crianza por el Estado? Bueno, esto se vio mucho en la segunda mitad del siglo XX, en Rusia, en realidad, cuando era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ellos seleccionaban o buscaban parejas jóvenes, parejas fenotípicamente, o sea, externamente sanas, y las invitaban a que tuvieran muchos hijos y que no se preocuparan por la manutención de los hijos, porque el Estado los tomaba a los niños, el Estado los alimentaba, los vestía, los educaba,
De hecho, en esos tiempos vemos muchos deportistas que ganaron campeonatos olímpicos, artistas en todas las ramas del arte, científicos, algunos premios Nobel, pero ¿por qué está entre paréntesis? Porque le sacaron importancia, le restaron valor a todo lo que importa ser criado en el contexto de una familia. Entonces, no por más excelencia que el Estado les brindara, lograban suplir en el desarrollo psicoafectivo de los niños esta carencia de ser criado en un hogar. Con respecto a las técnicas de reproducción asistida, ya vimos la semana pasada que obviamente traen respuesta a aquellas parejas que no pueden lograr el embarazo con una relación sexual normal. La legislación va a variar obviamente según los países. En Europa, donde hay una tasa global de fertilidad a veces inferior a 1, o sea, la tasa de reemplazo es mucho más baja que la tasa de muertes. ¿Se acuerdan que vimos que Argentina y Cuba en Latinoamérica tenían una tasa global de fertilidad de 2,1? Bueno, en esos países donde se están quedando sin niños prácticamente, la legislación también estimula a que lo hagan. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, dando licencias por maternidad de hasta 1 año o 2 años según el país, dándole al padre una licencia por paternidad de entre 3 meses, 6 meses a 1 año. El famoso plan CUNITA, que tienen que haber escuchado ustedes de hace unos años como plan social, que se implementó en la Argentina, fue copiado de Suecia, por ejemplo, que ellos tienen un plan CUNITA, que significa que cuando una mujer está embarazada, el Estado le provee una cuna, el ajuar del recién nacido, pañales, leche maternizada, o sea, todo lo que solventa la manutención de un bebé en el primer año de vida. Fíjense qué lejos estamos nosotros de estas licencias por maternidad o paternidad tan extensas y tan necesarias. En las mejores condiciones, una mujer en nuestro país tiene 120 días de licencia por maternidad, pero la mayoría tiene 90, o sea, 120 tienen en algunas provincias los empleados públicos, mientras que el común de la gente suele tener 45 días antes, 45 días después. Y ni hablar del padre, el padre sigue teniendo 48 horas como licencia de paternidad. Bueno, el certificado prenupcial, que debería averiguar si hoy en día es exigible para una unión civil. Creo que ni siquiera se pide hoy en día, pero en su momento el certificado prenupcial se hacía para que la pareja se chequeara antes de tener descendencia, para saber si eran portadores de mal de Chagas, de sífilis, si eran tuberculosos, pero se escapaban muchos screening, como por ejemplo el del HIV, la hepatitis B. Y la educación puesta con mayúscula y en color, porque la educación es lo que va a hacer que las parejas decidan procrear cuando lo puedan hacer, en las mejores condiciones que lo puedan hacer. Y por ejemplo, una medida de educación que no todos conocen, ¿se acuerdan cuando en la clase anterior hablamos de por qué era de riesgo, sobre todo en cuanto a las anomalías genéticas se refiere, ser mamá después de los 38, 40, 42 años? ¿Se acuerdan que decíamos que ese óvulo va a tener la edad cronológica que tiene esa mujer? Porque ya empezó su maduración cuando esa mujer estaba dentro del vientre de su madre. Bueno, ese mismo riesgo también se da en los primeros ciclos menstruales, o sea, hasta que el organismo hace la puesta a punto, hay mucho riesgo de anomalías cromosómicas
en mamas menores de 15 años, en el embarazo adolescente. Y con respecto a las medidas eugenésicas negativas, aquellas que evitan la procreación o desestiman a que las parejas tengan muchos hijos, bueno, está el aborto, del cual vamos a hablar enseguida, la esterilización masculina y femenina. En el caso de la masculina sería la ligadura del conducto deferente o vasectomía, y en el caso de la femenina, la ligadura de trompas o salpingoctomía. Y el control de la natalidad con los métodos anticonceptivos de barrera, biológicos, físico-químicos que se conocen, y una paternidad responsable que implica poder decidir cuántos hijos cada pareja está dispuesto a criar. Entonces, esto sería un poco la aplicación concreta de la eugenesia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien, profe, vamos bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la clonación. Y cuando hablamos de clonación, yo voy a hacer una diferencia. Una cosa es clonar un pedacito de ácido nucleico, como puede ser el ADN, y entonces obtener un montón de copias de ese pedacito. Por ejemplo, con la famosa técnica de PCR que se utilizó tanto durante la pandemia para saber si éramos portadores o no del virus responsable de la SARS-CoV-19. Eso sería la clonación de ácidos nucleicos. Pero otra cosa es clonar individuos. Entonces, si hablamos en el campo de la ingeniería genética, de la biología molecular, clonar es aislar y luego multiplicar in vitro un gen o un pedacito de ADN. Se utiliza un aparato llamado termociclador y la reacción por la cual se logran estos clones se llama PCR, o que son las siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, reacción de la polimerasa en cadena. Pero cuando hablamos de clonación de individuos, significa obtener un individuo a partir de una célula de otro o de un núcleo de otro. Por lo tanto, acá no estamos necesitando la reproducción sexual, porque estamos utilizando un solo progenitor, por así decirlo. Y les explico en concreto cómo se hizo la clonación de la oveja Dolly. Esto es perfectamente reproducible en muchos mamíferos. Y nosotros, como especie biológica que pertenece al reino animal, también somos mamíferos. Entonces, cuando aparece la noticia de Dolly, la comunidad científica es sacudida porque dicen, si pudieron lograr esto, están muy cerca de lograr clones humanos. En ese momento, estamos hablando de 1997, algunos países como Estados Unidos dijeron se prohíbe seguir avanzando en investigación en clonación humana. Pero su medida tuvo alcance en lo público. En lo privado, las empresas han seguido investigando. Entonces, acá de alguna manera hay un gris. No se sabe el estado de la ciencia en lo que hace a clonación humana. Veamos cómo fue la clonación de la oveja Dolly. Participaron 3 ovejas. Una oveja adulta que donó una célula de sus ubres, de sus glándulas mamarias. Se le extirpó, se tomó una célula de las ubres de la oveja. Por otro lado, una oveja que donó un óvulo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Al óvulo se le quitó el núcleo. Los óvulos y los espermatozoides son células especiales porque tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Se les llama células haploides. Se les quitó el núcleo. Esto se puede hacer por una radiación, por métodos químicos, o sea, hay formas de extirparle el núcleo a una célula, y en su lugar se colocó el núcleo de la célula
de glándula mamaria de la oveja donante A. Cuando el óvulo recibió este núcleo era diploide, tenía el número de cromosomas completo de la especie oveja, y creyó que era un cigoto, creyó que había completado su número de cromosomas, que había sido fecundado, por así decir, y comenzó su estadio de divisiones. ¿Se acuerdan que lo vimos en la trompa? 2 células, 4 células, 8 células, hasta llegar a la mórula. Bueno, eso mismo ocurrió con esta célula del óvulo sin núcleo, a la que se le adhirió el núcleo de la glándula mamaria de la oveja donante. En la placa de Petri, o sea, in vitro, comenzó esos estadios de 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8, 16, mórula. En esas condiciones, una oveja que estaba alquilando, estaba subrogando su útero, recibió el embrión y ahí fue donde se desarrolló Dolly, o sea, para luego parir a la oveja Dolly. Esa fue la secuencia que se realizó. Y como les digo, si fue fácil hacerlo para la especie oveja, se puede hacer para muchas especies. ¿Dónde se está utilizando la clonación hoy en día en animales? Por ejemplo, en el ganado equino, ganado bovino, con aquellos toros campeones o caballos campeones, cuando uno quiere obtener un clon de tal o cual ejemplar, macho o hembra, lo que corresponda. Se usa en veterinaria entonces para lograr clones de algún ejemplar campeón. Y esto lo que se ha visto es que al principio solo daban lugar a hembras, porque la célula de la glándula mamaria de la oveja donante era XX, era un sexo femenino. Bueno, se buscó y se buscó en el organismo de los machos o del varón qué células podían tener este carácter totipotencial, y se encontró que en el testículo habían células con esta misma capacidad de ser totipotenciales. Totipotenciales quiere decir todas las potencialidades de comportarse como el núcleo de un cigoto. Y es por eso que ahora también hay machos y hembras, o sea, le faltó ajustar eso, pero en un par de años ya podían obtenerse clones femeninos y masculinos. ¿Se entendió hasta acá lo que significa o lo que es la clonación de individuos? Sí, profe. Bueno, entonces, antes de entrar en el tema de aborto, quería que pensáramos juntos que en esta segunda parte de la bioética al inicio de la vida, ¿qué es lo que implica hoy en día nacer en América Latina? Nacer en América Latina tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, el embarazo adolescente, que podrá ser mayor o menor en Perú, en Ecuador, en Colombia, no importa, pero es alto en todos los países de América Latina. El aborto inseguro, más allá de que algunos países despenalizaron el aborto, sigue habiendo muertes por abortos inseguros. La mortalidad perinatal y la mortalidad infantil. Esto es preocupante, si bien hay países que tienen índices mucho más altos que la Argentina, no estamos tampoco en buenos índices. La desnutrición, esto los atraviesa a ustedes, o sea, las crisis sociales y económicas que estamos transitando están directamente vinculadas con el aumento de la desnutrición y del bajo desarrollo ponderal en niños. La violencia y el maltrato infantil, el tráfico y comercialización de la vida, sobre todo preocupa el tráfico de mujeres y de niños y el trabajo esclavo. Y acá, para quien le interese, tengo entendido que el miércoles que viene van a proyectar en los cines de Mendoza una película que
un poco pone la lupa en la comercialización de niños. Es dura, pero yo creo que es una realidad que hay que conocerla para no hacer de cuenta que no existe. Se llama en inglés Sounds of Freedom, supongo que se llamará Sonido de Libertad o Grito de Libertad, creo que se llama en español, pero va a estar en los cines a partir de la semana que viene. Y la maternidad por subrogación, lo que vimos el otro día, el vientre de alquiler, y la comercialización de órganos. Entonces, todos estos temas hacen que realmente uno tenga muchísimo por hacer en países con estas crisis justamente sociales, culturales y económicas. Bueno, vamos al aborto para cerrar la parte teórica de la clase, antes de ponerlos a ustedes a trabajar también un poquito. Si nosotros tomáramos un diccionario de medicina y buscamos la palabra aborto, nos vamos a encontrar con una definición que más se parece a lo que comúnmente llamamos una pérdida de un embarazo, o sea, un aborto espontáneo, un aborto fisiológico. Vamos a encontrarnos con una definición parecida a esta. Aborto es la pérdida del producto de la concepción antes de alcanzar la viabilidad uterina. ¿Y qué quiere decir viabilidad uterina? Que pueda ser viable, que pueda sobrevivir fuera del útero. Es decir, las semanas de la gestación donde, ayudados por supuesto por la tecnología de las neonatologías, un bebé prematuro puede sobrevivir. Generalmente los protocolos internacionales de obstetricia y ginecología marcan la viabilidad en las 22 semanas, algunos hablan de 26 a 28 semanas. Sin embargo, el nacimiento de algunos bebés, como quien les traigo yo aquí, Laila, una niña nacida con 21 semanas de gestación y que pudo después sobrevivir, hacen que la viabilidad se haya de alguna manera relativizado en ponerle un tope, porque cada vez se puede ser viable a menor cantidad de semanas del embarazo. Si vamos a otro diccionario, el diccionario de bioética, y buscamos aborto provocado, nos vamos a encontrar con una definición como esta: intervención encaminada a eliminar el feto. ¿Por qué caminos? Sea por destruirlo primero y luego expulsarlo, o sea por expulsarlo prematuramente y que muera fuera del vientre materno. En la guía de estudios de esta semana, yo ahí les hablo de distintas formas de practicar el aborto, pero generalmente encaminada, como dice acá, por medios médicos. Ahora, la bioética defiende la vida desde su concepción. La bioética no está alineada con el aborto. Pero entonces, si no está alineada, ¿qué propuestas tiene la bioética? Y la alternativa ética al aborto sería prestarle a esa mujer el debido apoyo moral, económico y social en las semanas que resten hasta que culmine su gestación. Para empezar, si una gestación dura 38 semanas, generalmente la mujer se entera cuando ya han transcurrido al menos 2 o 3 semanas. Y esas 34 o 36 semanas que resten, tendría que haber un Estado presente y una sociedad presente que brinde este apoyo moral, económico y social. Y digo tendría porque tenemos que reconocer que a veces esas posibilidades no se brindan. Si tuviéramos que clasificar al aborto, vamos a decir que el aborto terapéutico es aquel que se produce cuando se pone en riesgo, o se realiza, cuando se pone en riesgo la vida de la madre. El aborto ético o humanitario se le dice así al que se produce cuando la mujer ha sido víctima de una violación, de un abuso. El aborto psicosocial,
cuando las condiciones de vida de la madre dan cuenta de que no puede hacerse cargo de llevar adelante un embarazo, una crianza, y el aborto eugénico o eugenésico vienen de esta eugenesia que vimos al inicio y está muy en consonancia con esa técnica que vimos en la clase pasada, el diagnóstico genético preimplantatorio, o bien los estudios como se pueden realizar por ecografía en la semana 13, la translucencia nucal. Es decir, detectada la anomalía cromosómica, ya sea antes de implantar el embrión, cuando es fertilización asistida, o durante el embarazo, como es visualizar una anomalía en la translucencia nucal, serían causales de este aborto eugénico para no dar lugar a la gestación de un bebé con anomalías cromosómicas. Acá simplemente como un comentario, conozco parejas que en esa translucencia nucal tristemente les hicieron vivir muy afligidos el resto del embarazo, diciéndoles que tenían altas probabilidades de tener un hijo con una patología como puede ser el síndrome de Down, y que después naciera un bebé absolutamente sano, como a la inversa, parejas que atravesaron esta translucencia nucal de la semana 13, no se visualizó ningún defecto, y después en el parto se enteran de que el niño tiene alguna anomalía cromosómica. O sea que, excepto el diagnóstico genético preimplantatorio, la ecografía en sí no sería un indicador al 100% de ser portador de una anomalía. Bueno, y acá hay una partecita que tengo que hablarles desde el derecho, más allá de que no somos, o ustedes son futuros profesionales, y yo soy profesional de las ciencias de la salud, pero la bioética y el bioderecho están muy cercanos. Entonces, algo de las leyes vamos a hablar ahora. El Código Penal, este código que yo les comentaba al inicio, escrito a principios del siglo XX, inspirados en este político Dalmacio Vélez Arfiel, va a poner las penas a los que practicaran un aborto, a la mujer que abortara y demás, en el artículo 85. En el artículo 86 va a decir que, además de la pena de cárcel que correspondiera para los profesionales de la salud que provocaran o fueran partícipes de un aborto, también les va a quitar la matrícula por el doble de tiempo de la condena a médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos que abusaran de su ciencia para causar el aborto o cooperaran a causarlo. Y entonces va a marcar también en ese artículo 86 las dos situaciones en que el aborto no es punible. Desde el punto de vista del Código Penal, no es punible, quiere decir no tiene pena. Y da dos causales. Uno, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, lo que recién definimos como aborto terapéutico. Y la segunda causa, y acá un poco viene lo de la eugenesia de Galton, si el embarazo proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente. Entonces uno diría que ha avanzado nuestro Código Penal, cómo se puso de alguna manera en el lugar de las mujeres más vulnerables, que son aquellas mujeres con alguna deficiencia mental y que no tienen a lo mejor la capacidad para resistir, negarse o lo que fuera a un abuso de este tipo, una violación. Y no lo hacían por protección de la mujer. Fíjense, acá viene la eugenesia de Galton. Ellos lo hacían, o pusieron este artículo así, porque presumían que de una mujer idiota o demente iba a nacer un niño más idiota o demente que su madre. O sea, lo hacían para impedir que nacieran más niños con esta patología. Pero no era una mirada protectiva, sino para impedir el nacimiento
de otro ser humano con una deficiencia mental. Bueno, y va a seguir, sí, No entiendo, o sea, si vos te violan y sos, entre comillas, normal, no, o sea, según eso no podrías bueno, abortar. ahora te voy a explicar, Oriana, cómo cambió todo esto con Ah, la pensé que ley era de ahora. claro, promulgada en diciembre del 2020. Yo les muestro un poquito cómo estaba todo hasta diciembre del 2020, por eso el aborto se hacía clandestino, porque si encontraban algún médico o partera practicando el aborto, era susceptible, como vimos más adelante, de, fíjense, penas hasta 15 años, si encima se muriese después la mujer, pena hasta 6 años, o sea, va a ir hablando de lo punible que era. Y da dos excepciones entonces donde no era penable, que era el terapéutico y el de la mujer idiota o demente. Va a seguir con las penas y la ley sancionada en diciembre del 2020 va a reformar esos artículos. Y en general, si uno lee el texto de la ley, lo que va a hacer es reducir todas las penas, incluso en algunos casos quitarlas. Por eso se llama, el nombre correcto no es la ley que legaliza el aborto en la Argentina, es la que despenaliza, le saca la pena, le saca la punibilidad. Entonces, lo que va a hacer justamente es reducir esas penas o anularlas, excepto en un caso. Fíjense, en este inciso F, sube la pena. ¿Cuándo sube la pena? De 2 a 3 años, que igualmente acuérdense que hasta 3 años, si uno tuviera una condena penal de 3 años, no va a la cárcel. Es excarcelable, por supuesto, si uno paga la fianza que el juez imponga. Para ir efectivamente a la cárcel, la pena tiene que ser mayor de ese tiempo. Pero acá la sube 1 año al que causara con violencia la pérdida del embarazo de una mujer visiblemente embarazada. Es decir, por ejemplo, violencia de género hacia una mujer que uno a simple vista se da cuenta que está gestando, le imprime 1 año más de condena. Y esto también recae a veces, por ejemplo, un accidente en la vía pública, un colectivo que choca, o un automóvil que choca, a veces esta pena recae sobre el conductor del auto que chocó donde iba la embarazada y que perdió el embarazo por esta modificación en la ley. Habría que probar que fue justamente sin intención de matar a nadie. Bueno, y como les digo, la ley va a reducir la punibilidad o la va a ir retirando. Pero como nosotros no somos expertos en derecho, vamos a mirar desde la bioética qué es lo que involucra la bioética en esta ley. Primero, hay que ver a qué personas se trata, se involucra en la ley. Primero a los médicos y profesionales de la salud, a la mujer embarazada, al niño por nacer y a la sociedad en su conjunto. O sea, todos de alguna manera quedamos involucrados en esta nueva ley argentina. ¿Y dónde están los conflictos bioéticos? Bueno, hay principios que vimos en la primera clase de la bioética que suelen tener el mismo rango de importancia, pero en los dilemas éticos vemos que colisionan. Acá, por ejemplo, colisiona el principio de autonomía, ese que vimos donde decíamos que cada uno tenía la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, autonomía de la mujer que no quiere seguir adelante con el embarazo, colisiona con el principio de respeto a la vida, o el principio de beneficencia, o el principio de no hacer daño, que sería en el caso del niño por nacer. Otra cuestión bioética es el tema de la eugenesia. ¿Cuántos abortos se elige provocar porque se supo que el embrión, el feto, venía con alguna anomalía? El consentimiento informado. Vamos a ver enseguida que
Por ejemplo, si una mujer solicita el aborto después de la semana 14, tiene que firmar una declaración jurada. Pero si tiene 13 años o menos, esta no es pedida, o sea que no hay un consentimiento informado donde yo sé cuáles son los riesgos que corro con la práctica del aborto o no. Sabemos que con el aborto medicamentoso, el provocado por farmacología, por el misoprostol, por la mifepristona, podrían causar la muerte. Sí, Mónica. Te escucho. ¿Y vas a preguntar algo, Mónica? No, profe. Ah, perdón, pensé que era una pregunta. Bueno, y también colisiona contra la posibilidad del profesional de la salud de ser un objetor de conciencia. A ver. Y con el Código de Ética Médica de la Confederación Médica Argentina, donde va a decir en uno de sus artículos, el médico debe respetar siempre la vida humana desde el momento de la concepción. Entonces, nuestra ley en el artículo 4 va a decir que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14. Y esto de la semana 14 se presume, como les digo, es una pregunta, pero que tiene muchas hipótesis diciendo tiene un fundamento eugenésico, porque qué justo que coincide con la semana posterior a esta ecografía que por protocolo se debe practicar toda mujer embarazada en la semana 13, la llamada translucencia nucal. Bueno, hay una palabra que toda ley, cuando es proclamada por el Poder Legislativo, luego tiene que ser revisada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, tiene el poder de vetar una ley, por ejemplo, una ley que por X causa no quiere que salga, el Poder Ejecutivo tiene esa potestad, o de vetar algún artículo. Acá, como ejercicio ciudadano, les cuento a ustedes por su carrera que esto les debe llamar la atención. Y me voy un poquito del tema del aborto, ya volvemos. Todos ustedes deben conocer lo que son los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos surgieron con el fin de recibir la cantidad de alimentos que por día tanto el campo como la industria tiran por día, para en el corto lapso poder entregarlo a quienes más lo necesitan. El espíritu de los bancos de alimentos, esto surgió en Estados Unidos, se divulgó en muchas partes del mundo, sería que tiendan a desaparecer. Tristemente, no solamente no desaparecen, sino que cada vez son más necesarios. Pero acá, solo para contarles que hubo una ley que se promulgó allá por el año 2003, cuando recién salíamos de la crisis del 2001, Ley del Buen Samaritano, tomando un poco esto de una parábola de la Biblia. Y en esa ley se eximía de la responsabilidad al donante y dejaba de alguna manera como responsable al banco. Por ejemplo, si un banco de alimentos recibía una gran donación de la industria alimenticia X, para no dar un nombre, y venía algún alimento en mal estado, esta ley eximía de la responsabilidad al donante y la responsabilidad la tenía quien repartía el alimento. Bueno, ese artículo, en ese momento, el presidente de ese momento lo vetó. En realidad, la ley volvió a salir hace un par de años, estuvo como en un cajón un tiempo largo en esto de la responsabilidad de la cadena del alimento.
Pero volviendo a la ley del aborto, el Poder Ejecutivo le sacó al proyecto original la palabra integral. ¿Por qué? Porque en el artículo 4 iba a decir que fuera de las 14 semanas, la persona tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo solo en las siguientes situaciones. Y va a poner si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Entonces, salud integral, el Poder Ejecutivo sacó la palabra integral y dejó la salud de la persona gestante. Y esto hizo justamente que sea factible solicitar el aborto hasta el día antes de la fecha probable de parto, hasta el día antes de una cesárea programada, por ejemplo, por el hecho de haber quitado esta palabra integral. Bueno, también esta ley colisiona con la Ley de Derechos del Paciente, en lo que la vamos a ver en la última clase. Va a decir que con respecto al acceso a la información de la persona que solicita el aborto, en ese derecho a ser informada está incluido el de no recibir información inadecuada. Entonces la pregunta es, ¿qué sería inadecuado? Que el profesional de la salud le muestre su embarazo en una ecografía, que el profesional de la salud le cuente qué tamaño tiene el embrión en las semanas que tiene de embarazo. O sea, fíjense, explícitamente sería un derecho de la mujer negarse a que le informen este tipo de datos. Bueno, el Código de Ética de la Confederación Médica Argentina, como les decía, les pide a los médicos respetar la vida humana desde el momento de la concepción. Va a hablar de la objeción de conciencia y también va a decir, fíjense acá abajo el artículo 66, que los miembros del equipo de salud tienen el derecho de recibir un trato digno de parte de los pacientes, porque muchas veces ellos también son agredidos o por realizar un aborto o por negarse a hacerlo. Entonces esto lo aclara el Código de Ética. Bueno, esto sería un poco el marco legal y biológico, la primera parte del aborto y por qué la bioética ve que colisiona el principio de autonomía de la paciente con el principio de derecho a la vida del niño por nacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿No hay preguntas? Bien, profe. Bueno, ahora yo voy a poner en el chat, como les decía, para trabajar en grupo, voy a poner 9 links, ahí los copio en el chat, cópienlos ustedes antes de que yo los divida en grupos. Ahí va. Y como ustedes son hoy conectados 25 alumnos y son 9 links, vamos a dividirlos en grupos de 3 o tal vez de 2 alumnos. Yo tengo las 16:15. Vamos a tomar hasta las 16:30 y ahí volvemos a la sala general para que cada grupo comparta qué es lo que le tocó ver o leer. Entonces vamos a asignar los 9 grupos y vamos a trabajar. Ahí deben haber recibido una invitación a unirse. Las salas, como les decía, 7 salas son de 3 alumnos, 2 salas son de 2, y Agustina la veo que está solita en la sala 9, Agustina Besa.
Valentina, estás en el grupo 1. Mariana en el grupo 3. Martín, estás en el grupo 4. Y Alejandra en el grupo 8. Alejandra y Mariana, falta que se unan. En la sala 8 está solo Loreta esperando a la Alejandra. Y a Mariana la están esperando Ángeles y Marley. Mariana, tenés que unirte al grupo 3.
¿Han terminado, chicos? Agustina, Micaela. Sí, profe, ahí vimos el video y estuvimos hablando un poco. Bueno, vamos a esperar igual unos minutitos para cumplir con la hora que les dije a todos, y ahí ya cada grupo elige a alguien que pueda explicar qué le tocó ver o leer. Bueno, bueno. Tengo las y 26, así que 4 minutitos más y arrancamos. Dos minutitos y ya cerramos la sala. Un minuto. Ahora tienen que volver en 60 segundos.
9 segundos, ya se cierran todas las salas. 1, y ahora vuelven todos. Bueno, buenísimo que estén volviendo. Esperemos que estén todos y empezamos por el grupo por grupo. Aunque las primeras que volvieron son las del grupo 9. Así que vamos a darles el mérito de haber terminado antes y las invito a las chicas del grupo 9 a que nos cuenten, no sé quién de las dos va a hablar, qué les tocó leer. Agustina, Micaela. Nos tocó ver un video de un director de bioética de España que estaba como dando una conferencia explicando que recientemente, desde el año pasado el video, había sacado un documento la OMS que tenía como objetivo facilitar el aborto en las mujeres gestantes sin limitaciones legales. Entonces lo que exponía este director era como una posición medio hipócrita de la OMS, porque se fundó, digamos, con el objetivo de promover los derechos humanos y sobre todo de promover la salud de personas que sean un poco más vulnerables y sobre todo de mujeres que sean vulnerables. Entonces como que decía que por un lado buscaba eso, pero por el otro estaba promoviendo el aborto, o no promover el aborto, sino facilitarlo. Entonces como que lo ponía en esa posición, como que por un lado quería una cosa y por el otro como que no estaría respetando el derecho a la vida por el que se fundó la OMS. Bien. Bueno, gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer respecto a esta suerte de denuncia que hace esa gente experta en bioética de España? Porque esto de la OMS, no todos lo han conocido, este programa o esta intención de lograr que sea garantizado el aborto en países donde todavía no se legaliza. ¿Algún comentario, Agustina, Micaela? Y por ahí es como una situación medio polémica, porque la OMS como que quiere por ahí el beneficio de toda la humanidad o que se respeten los derechos humanos, pero como yo pienso personalmente que la cuestión del aborto como que tiene muchas, no sé cómo decirlo, pero por ahí como muchos puntos de vista donde se puede agarrar. Como decía por ahí más, cuando vimos recién lo de las leyes, o lo que decían los artículos, como que por ahí en caso de una violación de una nena, por ejemplo, no sé, como que es bastante polémico, o sea, tampoco quiero dar una opinión porque no la tengo realmente muy formulada o muy fresca, pero como que es bastante polémico. Bien. Bueno, gracias. Y lo que sí simplemente rescatar que la OMS surge en la década de los 60 con la finalidad de lograr la salud para todas las naciones. Entonces, volviendo un poco a la carrera de ustedes, habiendo problemas emergentes como es la desnutrición, la mortalidad materno-infantil, no sé si los esfuerzos tendrían que alinearse, o sea, cómo está el ranking de importancias en los asuntos que la OMS debe involucrarse. Bueno, vamos al grupo 1, no sé quién va a hablar por el grupo 1. ¿Y qué les tocó? Loreta. ¿Vas a hablar vos, Loreta? No, profe, perdón, se me activó el micrófono. No soy del 1. No. ¿Quién de los 3 integrantes del 1 va a contar qué les tocó ver? ¿Ver o leer? Yo cuento, profe. A Dale, nosotros Agustín. nos tocó un texto de un proyecto que tiene un biotecnólogo que lo que quiere hacer es incubar bebés en úteros artificiales, o sea, de manera masiva. Que él dice que
hasta 30.000 embriones al año puede incubar en estos úteros artificiales, y que bueno, que la idea es como bajar la responsabilidad de la madre y que tenga la misma responsabilidad del padre, o sea, los mismos impedimentos, como una forma también de tener igualdad, y que incluso pueden hablar con el bebé, que pueden verlo, pueden como mejorar su altura. Básicamente quiere como, está como muy ligado a la eugenesia, digamos. Claro, pueden seleccionar, es así. ¿Y se acuerdan la fecha que dicen que esto podría ser ya factible, esto de poder incubar 30.000 embriones por año en Europa, en Alemania específicamente? ¿Se acuerdan a partir de cuándo dice que lo realizarían? No recuerdo de memoria yo, pero ponen una fecha. Igualmente les cuento que hay una filosofía, creo que la mencioné en la primera clase, no lo recuerdo, que nace en Oxford, en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, que es el transhumanismo. Y entre los postulados del transhumanismo está esto de que en el futuro, en un futuro cercano, no sea necesario el organismo materno para gestar a los bebés. O sea, que todo se lleve a cabo en úteros artificiales, que son como incubadoras artificiales. Eso solo para que nos quedemos pensando que alguien lo está proyectando para el corto plazo, sobre todo en Europa, debido a la baja cantidad de nacimientos que se producen. Bueno, vamos al grupo 2. Gracias, Agustín. Del grupo 2, ¿quién va a hablar? ¿Yo, profe? Dale, Mónica, te escuchamos. ¿Qué les tocó leer o ver? Nos tocó un artículo de una universidad, la Católica de Valencia, que habla sobre el destino que tienen los bebés de más de 20 semanas que son sometidos a un aborto y nacen vivos. Nos costó bastante entenderlo, lo debatimos bastante porque al principio te dice que la respuesta ética es que se le va a dar una atención como cualquier prematuro que nace después de 22 semanas. Pero después te dice que en muchos países que está legalmente autorizado el aborto en distintas circunstancias, con 20 semanas o más de embarazo, cuando nacen vivos los dejan en el quirófano, en el mismo que nacieron, hasta que se mueren. Y si eso no, o sea, si no pasa, si no se muere el bebé, le ponen una inyección letal o los ahogan. Y después los dejan como restos médicos. Y después, bueno, te da datos de diferentes países, de la cantidad de niños que han sido sometidos a abortos en diferentes semanas y la cantidad que han nacido vivos. Pero es como que al final queda abierto porque te dice como que es un problema la legalización en cualquier semana por esto que pasa de que eh, si nacen vivos, ¿qué haces? O los dejas morir o los tratas como un niño prematuro. Y ahí Claro. queda. No, han entendido perfectamente el artículo. Esto de poner en evidencia que cuando el aborto se realiza a partir de la semana 22 en adelante, hay altas chances de que el feto nazca, respire, llore y dé evidencia de que está vivo. Entonces, por un lado, que el médico no procure atenderlo como un prematuro, podría ser denunciado por abandono del paciente, y por otro lado, si en realidad el motivo que llevó a la madre al aborto era interrumpir ese embarazo, no habría que reanimarlo. O sea, simplemente para dejar planteada esa dicotomía que puede ocurrir. Puede ocurrir porque les decía que si bien nuestra ley dice hasta la semana 14, según si es por una violación, que uno va con una declaración jurada en la semana 35, 37, 38,
también tiene derecho a interrumpir ahí el embarazo e indudablemente va a nacer vivo, excepto que haya habido previa destrucción intraútero. Pero no han comprendido, o sea, el caso de los sobrevivientes al aborto. Gracias, Mónica, y vamos al grupo 3, que si no me equivoco, han leído o visto algo sobre clonación. Grupo 3. ¿Quién va a hablar? Hay alguien Ángel. hablando, profe, pero se escucha muy bajito. Yo la escucho muy bajo y usted Me no la parece escucha. que Ángeles es la única que veo aparte de tu micrófono, bueno, que ahora está cerrado. Solo que te pediría, si estás intentando hablar, que subas un poquito el volumen, Ángeles Julián. No te escuchamos bien. Y si no, alguien del mismo grupo. ¿Quiénes estaban en el grupo 3? No sé por qué no me escuchas. ¿Tendrás puesto el auricular o algo? Muy bajito se escucha. Ahí se escucha bien. Ahí perfecto, perfecto, te escuchamos. Bueno, a nosotros nos tocó un artículo sobre clonación, mencionaba el concepto y mencionaba también que hay dos tipos de clonación, una reproductiva que, bueno, permitía obtener un individuo de forma completa, pero también mencionaba una terapéutica para poder obtener células madres. Bueno, esto lo hacía mediante una técnica que se llama transferencia nuclear de células somáticas, y básicamente lo que trataba el artículo era la posibilidad de poder salvar a personas con diferentes enfermedades, por ejemplo, diabetes, fracturas, digamos, en lugar de tener que estar usando insulina, que puedan ser completamente sanos. Y bueno, también había un debate entre valores religiosos y sociales, porque bueno, se trataba mucho de la dignidad humana. Bien, pero esa clonación que mencionaste va a poder curar enfermedades, es la llamada clonación de órganos, por ejemplo, poder generar un páncreas sano, un riñón sano, que no iría, no colisionaría con la clonación de individuos completos. Por eso decía clonación reproductiva y clonación para tratamiento, ¿sí? Claro, terapéutica, sí. Bueno, gracias Ángeles. Vamos al grupo 4. No sé quién va a hablar por el grupo 4. Sí, profe. Martín, te escuchamos. A nosotros nos tocó lo que es la eugenesia, que bueno, más o menos lo estuvimos viendo en el transcurso de la clase. Eugenesia significa buen nacimiento y que consiste en modificar la herencia genética de las personas para poder mejorar una raza, una especie, aplicando técnicas genéticas avanzadas. Bien. El padre de la eugenesia es Galton, que acuña el nombre y posteriormente crea un laboratorio eugenésico en Inglaterra. Después el artículo hace una breve reseña histórica en donde menciona que en Estados Unidos se llevó al extremo este tema, a tal punto de prohibirse matrimonios entre personas con patologías cognitivas, deterioros mentales, hasta leyes xenófobas. Posteriormente en el nazismo, bueno, es el mayor movimiento de eugenesia de la historia humana, en donde el objetivo principal era lograr una raza pura y aria con superioridad genética. Es el mayor genocidio de la historia del mundo. Y también otros movimientos en donde están implicados la eugenesia en Perú, que se aplica para reducir la natalidad indígena o campesina para disminuir la cantidad de personas que habitaban en esa población. Al final del artículo es como que da dos puntos de vista, los pros y las contras de la eugenesia. Con respecto a las pros, menciona que por un lado se puede evitar el dolor y el sufrimiento tanto de las personas que nacen con ciertas patologías como de la familia,
que también menciona un componente económico, y como aspectos negativos es principalmente la manipulación de las leyes biológicas que van en contra de la naturaleza de la vida. Más o menos eso a modo de resumen es lo que decía el artículo. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Bien, bueno, has hecho como un recorrido. Claro, yo cuando les contaba en la introducción omití hablar que el genocidio nazi justamente fue una mala aplicación de la eutanasia en esto de pretender lograr una raza aria perfecta, segregando no solamente a judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales. O sea, fue una aberración considerar que solo eran perfectos tales o cuales. Y esto se ve también con poblaciones hoy en día de habitantes originarios, o sea, pueblos que preservan su pureza, por así decirlo, impidiendo que haya uniones de ese tipo. Bueno, gracias Martín, y vamos al grupo 5, si no me equivoco. Sí, 5. ¿Quién va a hablar por el grupo 5? Bueno, a nosotros nos tocó un caso de Melissa, que había sido abortada pero sobrevivió. La nota cuenta sobre la historia de ella. Ella fue adoptada y a los 14 años le dio esta intriga de saber quién era su madre biológica y comenzó la búsqueda. Cuando ella encuentra a su madre, la madre que la había abortado, dice que ella nunca supo que ese bebé había nacido, ya que ella a los 8 meses de embarazo tomó una solución salina tóxica para abortarla. Luego quedó el feto, el bebé, en un cesto de residuos, y bueno, después las enfermeras la encontraron y bueno, continuó su vida el bebé. Y al final cuenta de que la responsable de su aborto había sido su propia abuela, ya que ella era enfermera del hospital en el que ella vivió. Bien, había cerrado el micrófono porque hay alumnos en el pasillo que están gritando. Bien, gracias por ese otro caso de sobreviviente al aborto, en este caso un embarazo sumamente avanzado. Vamos al grupo 7, no sé quién va a hablar por el grupo 7, María. Somos el grupo 6, profe. Ah, grupo 6, perdón, sí, tenés razón. Bueno, nuestro caso es similar al que contaron las chicas. Es en Estados Unidos. Gianna se llama la chica, y cuenta su testimonio. Ella es hija de un embarazo no deseado. Su mamá a los 17 años se queda embarazada y, bueno, como no lo deseaba, recurre a planificación familiar, que es tipo como un instituto. Ella estaba de 7 meses y medio, entonces el médico le dice que, bueno, para esa edad gestacional, lo más seguro era también una inyección de una solución salina, parecido al caso de las chicas, donde supuestamente a las 24 horas el bebé debía nacer muerto. La cuestión es que, bueno, nace viva, y una de las además que nace viva y sana, porque se esperaba de que si nacía viva tuviera algún tipo de problema, pero nace sana, totalmente sana, y una de las enfermeras, en vez de hacer lo que habitualmente se hacía, que es esto de matar al niño o dejarlo morir, la lleva a un hospital para que la atiendan, y bueno, luego es dada en adopción. Entonces ella ahora se dedica a mostrar al mundo su testimonio, porque ella decía muchas veces se recurre al aborto por temor a que el bebé salga con algún problema y demás, pero en realidad como que la vida siempre triunfa, lo decía ella. Así que bueno, nos pareció bonito su testimonio. Bueno, muchas gracias María. Grupo 7, Yo, profe. Candela, te escuchamos. Bueno, a nosotros nos tocó leer una noticia que era de una actriz que alquiló un vientre
para gestar a un bebé, pero que ese bebé es la hija de su hijo fallecido, o sea, sería su nieta. Y que esto lo hace porque supuestamente era el deseo que tenía su hijo antes de morir. Y este procedimiento lo hace en Miami, en Estados Unidos, porque en España es ilegal. Y bueno, después de ese procedimiento como que se genera un debate porque salieron fotos de la actriz teniendo a la bebé en silla de ruedas, cuando en realidad ella no era la que lo había tenido. Y también como que este debate eh, muestra o visualiza a que se desmerece a las mujeres con baja situación económica, que son las que realmente llevan a cabo la gestación. Y eso Bien. sería Y la también, noticia. profe, porque tenía 68 años ya. Claro, También. es un egoísmo ser una mamá geronte, en realidad ha sido una abuela, y por otro lado, a esa niña, permitirle que nazca a priori sin papá, o sea, una paternidad post-mortem. So, bueno, hay un montón de cosas ahí que habría que pensar si Ana Obregón, así se llama la actriz española, si hizo bien en atender este deseo de su hijo cuando vivía, y realmente qué consecuencias psicológicas sobre todo va a tener la bebé cuando crezca y cuando sepa un poco la historia de su origen. Bueno, y el último grupo, el grupo 8, porque el grupo 9 fue el que comenzó, no sé quién va a hablar por el grupo 8. Yo, profe, a mí me tocó con Lore y nos tocó un artículo de madres que estuvieron a punto de abortar por diferentes causas, motivos, circunstancias, pero ellas decidieron seguir adelante con con el embarazo, perdón, y dieron a luz a personas que hoy en día son deportistas famosos, músicos famosos. Y bueno, primero hablaba de Cristiano Ronaldo, que su madre ya tenía 3 hijos y se embarazó de él. Y ella no estaba bien económicamente y vio como que el no estar bien económicamente era como un impedimento para tenerlo, pero igual decidió seguir adelante con el embarazo. Y ella ve como esto como un ejemplo para tomar conciencia sobre no abortar. Después también estaba Andrea Bocelli, que es un cantante, que bueno, su madre cuando estaba embarazada tenía apendicitis y los mismos médicos le sugirieron que aborte porque podría nacer con alguna discapacidad y ella decidió no abortar. Después está Tim Tebow, creo, si no lo nombro mal, que es un futbolista americano que también le aconsejaron a la mamá que aborte porque tenía una gestación difícil y también la mamá decidió no hacerlo. Y bueno, Tim hoy en día es un deportista muy famoso y que dice que él es un ejemplo de que el aborto es un error, que es su historia la que muestra esto. Después también está Justin Bieber, que su madre contó esta historia a través de un libro que escribió, que ella tenía 17 años, era un embarazo adolescente, 17 años cuando se embarazó, e incluso su familia y amigos eran quienes la querían convencer de que aborte, pero ella decidió no hacerlo. Después está Jack Nicholson, que es un actor que le pasó lo mismo, que a la madre Justin era una madre adolescente, que bueno, ella decidió al final seguir con el embarazo. Y por último también hablaba de Celine Dion, que es una cantante, que su madre, ella fue o sea, Celine Dion fue su 14º embarazo, por el hecho de que eran demasiados hijos ya los que tenía, ella, la madre no podía creer que estaba embarazada. Y también era una decisión difícil saber, o sea, si iba a tenerlo o no, a tenerla, perdón. Y acudió a, bueno, era religiosa y acudió a un sacerdote y bueno, la convenció de que no abortara y decidió seguir con el embarazo. Así que bueno, de eso trataba el artículo, como demostrar que hay personas que hoy en día, bueno, las sugerían que iban a nacer con discapacidad o con problemas, y de hecho son personas que hoy en día son famosas, que se desempeñan en alguna categoría y que bueno, son ejemplos a seguir, por así decirlo. Bueno, gracias Alejandra. De Bueno, nada. y les cuento un poquito dos cositas.
La actividad que tienen que hacer esta semana es el foro lo vamos a tener a lo largo de todos los temas, donde yo les pido que esta semana lo hagamos con mucho respeto, porque todos podemos pensar diferente, y bueno, con ese mismo marco del respeto poder discutir la pregunta que se dispara en el foro, un cuestionario, y hay un juego, que el juego no tiene calificación, lo pueden o no hacer con los principios y reglas de la bioética. Y con respecto a la clase de la semana que viene, se mantiene en este horario. Yo he podido solucionar mis inconvenientes, que acuérdense que es la clase donde van a comenzar ustedes, a los grupos que les haya tocado, exponiendo los documentales que puse en el aula virtual la semana pasada. La otra cosa es que el primer parcial lo he cambiado de semana. Van a ver que la planificación en el aula virtual reemplacé la existente, porque me pareció que todos estos temas de bioética requieren un tiempo de decantarlos, de procesarlos. Entonces, como el parcial estaba puesto inmediatamente después de la semana que viene, cuando veamos la bioética al final de la vida, la eutanasia, yo lo puse para la semana que sigue, a las mesas de septiembre. Entonces, en la primera semana de septiembre vamos a empezar a hablar de ética. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que si bien la materia es ética y bioética, hemos empezado por bioética y en segundo lugar la parte de ética? Luego vendrá la semana de exámenes y ahí recién la primera evaluación parcial. ¿Preguntas, chicos, dudas con lo anterior, con lo de esta semana? Profe, nosotras teníamos la duda de qué grupo éramos, porque no sabemos el número del grupo. Está en la plataforma. Si vos te buscás en participantes, yo les he asignado letras a los de sede Gran Mendoza y Valle de Uco, y números a sede Este y sede Sur. Buenísimo. Cualquier cosa, si no me escribís por la plataforma, pero... Profe, yo tampoco entiendo cómo te fijas cuál sos, porque ahí A ver, grupo denme un 1 y segundito. el A, y no sé cuál soy. A ver, ahí yo voy a abrir la plataforma y les voy a compartir la vista y les muestro. A ver, denme un segundo. Acá afuera hay una chica, pero muy gritona. Ya se los voy a decir cuando terminemos. Entro a la plataforma. Ahora busco el curso de ustedes. Ética y bioética para nutrición. Y me voy a ir a participantes. Bueno, y ahora les comparto a ustedes la vista. ¿Ven? Si ustedes ven acá, al costado, por ejemplo, Mariana Albanés, sede Este, grupo 8. Florencia Antillanca, sede Gran Mendoza, grupo B. Julieta Astudillo, sede Gran Mendoza, grupo E. Cecilia Vanegas, grupo 4, sede Sur. ¿Lo están viendo? Sí, profe, pero ¿a dónde tenés que ir para ver eso? A nosotros no nos sale así, profe, por eso. Ustedes, por ejemplo, acá estoy en la parte general. ¿No pueden entrar acá donde dice participantes, acá a la derecha? Ven que hago participantes y sale el listado completo. ¿No tienen esa opción? Yo juraría que sí, porque yo me voy a poner ahora como si fuera alumno. Yo tengo la posibilidad. Profe, me parece que ahí... Sí, profe, ahí se puede ver. Cambiar rol a estudiante. Voy a ver si yo fuera como ustedes, estudiantes, participantes, y también no, claro, sí lo veo donde dice grupos, la columna grupos.
Sí, profe, es que nunca habíamos usado esa parte de derecho. Bueno, Entonces como que no sabíamos llegar. siempre hay un día para aprender algo nuevo. No se preocupen que yo con la plataforma sigo aprendiendo, pero año a año y semestre a semestre. Así que no hay problema. Ahí dejo de compartir. Cualquiera que tenga duda me escribe y le digo dónde la veo yo en la plataforma, pero son los grupos que me pasaron las delegadas por mail y yo lo he ido respetando. Profe, entonces el resto de los grupos que no estamos ahí, en esa parte que dice documentales para verlos, ponemos más adelante. Claro, les va a tocar después de la semana del primer parcial. Bien. Todo lo que son documentales o películas las voy a poner o la semana que viene o la siguiente, pero antes de la semana del estudiante para que tengan, la semana de examen para que tengan unos 15 días para verlos. Igual no les pongo películas por respeto a la duración de una película. Hay películas excelentes. Lo más que podría llegar a ponerles es a lo mejor el capítulo de una serie, pero tampoco quiero ponerlos en el compromiso de tener que suscribirse a Netflix, a lo que sea, pagando. O sea que tengo ese reparo de que sea algo en YouTube disponible para todos. Así que lo pongo o la semana que viene o la otra, sin falta, para todos los que esta vez no les haya tocado. ¿Alguna otra Bueno, profe. pregunta? ¿Y la Candela. semana que viene empezamos a exponer? ¿O cuándo era? Sí, ¿O la la otra? semana que viene la clase la vamos a empezar con la exposición de ustedes y después yo les voy a hablar de la bioética al final de la vida. Ah, ok. Profe, Dígale, Camila. nosotras, si no me equivoco, somos el grupo 1, que está Marlí Leiva y Camila Constanzo, y bueno, yo. Nos tocaría la semana que viene también, disculpe que estoy un poco, Sí, ok, sí, la las que semana que aparecíamos viene ahí. arrancamos la clase con las exposiciones de ustedes, que como son 4 documentales, y yo les he puesto ahí que no se extienda más allá de 5 o 6 diapositivas, van a presentarlos a lo mejor ocupando cuando mucho la primera media hora de la clase, o sea que después vamos ya al tema de cierre de la bioética, pero así nos vamos a manejar el jueves que viene, bien digo. Cualquier pregunta que tengan sobre la marcha me escriben en la semana. Pueden hacer un PowerPoint, pueden usar Genially, Canvas, lo que ustedes quieran. Las presentaciones que tienen Gmail, de Google, de la manera que quieran presentar lo que les ha tocado. ¿Alguna Bueno. otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces yo estoy atenta a los mensajes o correos de ustedes y nos vemos el jueves que viene. Chao, Bueno, profe, que Nos anden bien. vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Subo el video a la plataforma.